Muy buenas tardes, mi nombre es Heidi Ruiz. Sean todas bienvenidas a la reunión de damas vía Zoom de la Iglesia Bíblica El Camino. A continuación, amadas hermanas, vamos a pasar al estudio de doctrina con nuestra hermana Rocío Gutiérrez. El tema que ella nos va a dar es teología, el Dios de Israel. Adelante, hermana Rocío. Pues muy buenas tardes. Recordemos que estábamos en Refidim, donde debemos tender la cama, que equivale, mis hermanas, a renovar la mente. Entonces, esta renovación, acordémonos que es sustituir todos los pensamientos viejos y obsoletos que han dejado de ser útiles para funcionar con las verdades eternas de nuestro Dios, con el nuevo conocimiento para ver lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a renovar la mente? Bueno, pues para fortalecer el espíritu, para reemplazar las mentiras del enemigo por verdades eternas y para darle continuidad al proceso, para mantenernos enfocadas realmente en lo importante. Será nuestro mayor escudo mental que permitirá mantener cautivos los malos pensamientos y reemplazarlos por las verdades de la palabra. Estando aún en Refidim, dice la palabra que no había agua para beber y obviamente el pueblo se quejó contra Moisés. Entonces, Éxodo 17:6 nos dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Y pregunta muy importante, mis queridas hermanas, ¿no? Muy importante. ¿Por qué tentamos al Señor? ¿Acaso todo lo que Él ha hecho por nosotros no ha sido suficiente para darnos cuenta de que no es Él el que nos pone restricciones, sino nosotros mismos por nuestra necedad y falta de compromiso para mantenernos trabajando con atención, enfocadas y con eficiencia? No hay, no hay, mis queridas hermanas, ninguna razón para exigirle al Señor que Él haga el trabajo que nos corresponde a nosotros o culparlo por las consecuencias de lo que estamos dejando de hacer. Entonces, Éxodo 17:6 nos dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Noré, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Llegará un momento en que si has ido caminando en rectitud, como lo ha ido marcando este recorrido, obligadamente ya tienes que empezar a andarlo en sabiduría. Por eso es que nos habla en este pasaje de los ancianos, porque si no es así, cuando te encuentres en uno de esos momentos de sequía, seguirás quejándote por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué nos toca hacer aquí, mi hermana? Dice la palabra que el Señor estará delante de ti para golpear la peña en Oreb, para que fluya el agua. Esto nos habla de que Yeshua, quien es la roca, fue golpeado para que tú recibieras el conocimiento que es el agua, que es su palabra, para que ella fluya libremente en ti. Entonces, mi hermana querida, Oreb es la palabra Joreb, que quiere decir desolar. Y viene la palabra raíz, Harab, que quiere decir secar, desolar, destruir, asolar. Si consideras que te encuentras desolada debido a que el conocimiento en tu vida ya debería de estar fluyendo con mayor facilidad y no es así, clama al Señor por el agua viva, que te permita vivir aplicando, no solamente acumulando conocimiento, aplicando su palabra. Y también la palabra naja, que es la que se utiliza en este pasaje, dice golpear, quiere decir golpear, atacar, batir, conquistar, desbaratar y dar muerte. Entonces, ¿en qué consiste ese golpe certero, decisivo y mortal que destruirá lo que te impide que el Espíritu de Santidad de Dios tenga el control total en tu mente, mi hermana? En que comprendas que Yeshua fue el que recibió ese golpe mortal, habiéndose hecho pecado por nosotros, para que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento, que es vital, para que al llegar a este punto seamos plenamente conscientes del camino por el que debemos andar. Éxodo 17:7 nos dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor, diciendo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? Entonces,
Masá quiere decir prueba y viene de la palabra raíz nasa, que quiere decir intento, probar, hacer la prueba, tratar, tentar. En las circunstancias difíciles, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a probar a Dios a ver si es tan poderoso para sacarnos de los problemas? Tengamos mucho cuidado, mis hermanas, porque esto es precisamente tentar a Dios. Y el mandamiento dice que eso no lo debemos hacer, porque Deuteronomio 6:16 nos dice, no tentaréis al Señor vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Entonces, que nos quede fijo en la mente, mis queridas hermanas. Bien, pues Meribá quiere decir rencilla y altercado, que viene de la palabra raíz rub, que quiere decir luchar, sostener una controversia y altercar. ¿Cuántas veces hemos altercado contra Dios como si Él fuera nuestro enemigo, mis hermanos? Aquí pongamos muchísima atención y extremo cuidado, porque esto no es sabio. El mismo Pablo en Hechos 9:5 dijo, perdón, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es ilógico, mi querida hermana, enfrentarse con alguien que es inmensamente superior a nosotros. Pablo reconoció que lo hizo por ignorancia y lo hizo en incredulidad, mas fue recibido a misericordia por el Señor. Y esto es lo mismo que pasa con este pueblo necio. Dios tuvo misericordia de ellos a pesar de la rencilla contra él. ¿Te das cuenta, mi querida hermana, cuánto te ama Dios? Bueno, pues así que renueva tu entendimiento y nunca se te ocurra tentar o altercar contra Dios. Santiago 1:5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Esta petición debe ser permanente en nuestras oraciones. No nos permitamos ser rebeldes o tentar a Dios por falta de sabiduría. Es la mayor riqueza con la que podemos contar para llevar a cabo nuestro proceso en orden y sin sobresaltos ni quejas. Aplicando la sabiduría, mis queridas hermanas, podemos tener la sabiduría en la guerra espiritual. Y para ello necesitamos poner en práctica la sabiduría que Dios nos ha dado. El espíritu de vida nos da la inteligencia, que es la capacidad de adquirir y procesar conocimiento. Ella nos da la materia prima en nuestra mente, mientras que la sabiduría es la habilidad que el Señor nos da de aplicar correctamente ese conocimiento de una manera precisa y efectiva. Job 28:28 nos dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, tenemos que estar viviendo en el temor de Dios y apartadas, divorciadas del mal, y así es como lograremos tener un grado superior de conocimiento del Señor. Tendremos una conducta de fe enfocada en la virtud, en el deber, en el bien común, y tendremos una comunión profunda con el Señor, que nos llevará a aplicar cada vez más y con mejor enfoque cada principio espiritual necesario en esta guerra contra las tinieblas. Ahora, mi querida hermana, viene un evento de suma importancia. Estemos muy atentas a él, porque continuamos con la guerra con Amalek. Esta guerra se llevó a cabo aún estando en Refidim, continuando con el proceso de actualizar nuestra mente. Bien, pues la indicación que dio Moisés a Josué fue escoger varones y salir a pelear contra Amalek. Pero antes de hablar directamente de esta guerra, vamos a conocer algunos detalles importantes acerca de quién es Amalek. Bien, pues Esaú engendró con Ada, hija de un eteo, a su primogénito Elifaz, que tuvo una concubina llamada Tibna, de origen oreo, que fue la madre de Amalek. Bueno, pues Oreo, mi querida hermana, bueno, primero Timná era hija de Seir, el líder de los Oreos, un pueblo aborigen que habitaba en el monte Seir, donde Saúl se estableció. Ahora, Oreo
o jorí, viene de la palabra raíz jur, que quiere decir perforar, madriguera de una serpiente, celda de una prisión, caverna o cueva. Entonces, el significado de Hur nos habla de las características y comportamientos de los pobladores de estas tierras. Y podemos ver que eran desleales, traicioneros y conspiradores. Y estas características, aunadas al odio que Esaú tenía por Jacob y su descendencia, hizo que ese sentimiento de rechazo por Israel se alimentara aún más y que llegara a proporciones enormes, mis hermanas. Entonces, Amalek, el nieto de Saúl, viene de la palabra raíz amal, que es esfuerzo agotador, trabajar arduamente, afanarse y fatigarse. Entonces, mi hermana, la guerra contra las tinieblas es una guerra sin cuartel. Es un esfuerzo agotador. Es un conflicto en el que no cabe la clemencia hacia el enemigo. Ni se perdón, ni se le debe dar la oportunidad de que gane terreno, porque si eso sucede, solo obtendrás traición y abuso. Entonces, esto implica una lucha de nuestra parte sin piedad, que literalmente, mis hermanas, nos tendrá fatigadas, pero que es necesaria y obligada. Nota el círculo vicioso que promueven los amalecitas. El mundo de tinieblas te mantiene cansada en la lucha y ellos de manera oportunista te atacan, presionándote más para que desistas. Dice la palabra que Aarón y Hur subieron al collado con Moisés para observar la guerra contra Amalek. Vamos a hablar primero de Aarón. Aarón o Aharón es el hermano de Moisés y su nombre viene de la palabra raíz ajalín, que quiere decir madera, palos de aloe. Los aloes de los que se habla en la Biblia, en Salmos, Proverbios y Cantares, eran unos árboles muy altos y frondosos, cuya madera producía aceites aromáticos y resina al descomponerse. Esto nos habla, mi hermana, de perfumar, de tener un olor agradable. Cierto es que estimular nuestros sentidos con aromas agradables nos cambia el estado de ánimo, ¿no es así? Bien, pues Proverbios 27:9 nos dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Ciertamente un aroma delicioso nos alienta, nos estimula, nos infunde energía. Y mis hermanas, será muy necesario producir ese aroma agradable, porque esta lucha nos puede llevar a un estado de cansancio, de tedio o disgusto extremo. Pablo nos dice en Filipenses 4:16 al 18, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Producir ese olor fragante, ese fruto que abunde a nuestra cuenta, implica, como lo leemos aquí, un sacrificio. Y para empezar, mi hermana querida, el extender tu mano para ayudar a que está en necesidad es uno de los más importantes, pero no es el único. Y escucha esto, mi querida hermana. Y el hacerlo cuando las condiciones no son las más afortunadas para ti, es lo que desprende ese olor grato. Recuerda que no das, ¿sí? No das nada más lo que te sobra, ¿no? Das lo que sirve, lo que es útil, lo que aún no ha cumplido un ciclo de vida estando en tus manos o a tu servicio. Y lo das por amor a tu Señor, por amor a tu prójimo, porque siempre hay alguien que lo necesita más que tú. Entonces, das de gracia porque también tú has recibido de gracia. Ahora, veamos también qué quiere decir Ur. Y Ur es la palabra Hur, que es el nombre de este israelita, y viene de la palabra raíz Jabar, que quiere decir ponerse pálido, blanco, lino blanco. Entonces, mis hermanas, estamos hablando de lino blanco. ¿Y qué es el lino blanco? Precisamente las vestiduras de los santos. Dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Mi querida hermana, las acciones justas de los santos son las obras y las obras cuentan mucho. Y lo que nos mantendrá en pie de lucha serán las obras de justicia que estaremos realizando, desprendiendo ese olor grato que nos seguirá estimulando y fortaleciendo, no importando el cansancio y fastidio de las pruebas, de la lucha diaria, porque además serán las obras las que nos darán el privilegio de vestir de lino fino, limpio y resplandeciente cuando lleguemos a la presencia del Señor. Deuteronomio 25, 17 al 19 nos dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Adonai tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Entonces, mi hermana, el enfrentamiento contra Amalek será una realidad. Estos espíritus que actúan alevosamente, como bien lo dice su originario, son primitivos y traicioneros, como nidos de serpientes. Actuarán sorpresivamente, en el momento más difícil para ti, en el momento de debilidad y de cansancio, si se los permites, claro. Utilizarán medios y formas para asegurar tu derrota. Te emboscarán, te atacarán súbita e inesperadamente y se van a aprovechar de tu situación. Así como atacaron a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los cansados. Toma en cuenta esto, porque no atacaron a los guerreros de Israel, sino a los vulnerables, a los que no tenían ninguna oportunidad de defenderse. Dice aquí que Amalek no tuvo temor de Dios. ¿Cuál crees tú que es el mensaje que estos amalecitas le querían dar al mundo de las tinieblas actuando así? Por ejemplo, Israel no es invencible, ellos no son invulnerables, su Dios no los protege al 100%, aún puedes atacarlos y ocasionar estragos en ellos, etcétera, ¿no? Pueden haber muchas más razones. Pero Amalek atacó a Israel, mi hermana, considéralo, no para ganar territorio, ni para llevarlos cautivos. Lo hizo para desafiar, para provocar a nuestro Dios. Y esta es la razón por la que su memoria será raída de debajo del cielo. Entonces, no debemos ponernos en una condición vulnerable. Toda situación que nos tenga en un estado de fastidio, de cansancio extremo, debe ser atendida de inmediato para no dar lugar a un ataque amalecita. Éxodo 17, del 11 al 13, nos dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El acto de Moisés de levantar las manos con la vara de justicia de Dios es un acto de amor del Señor por esta lucha que tú estás librando. Y es por su justicia que prevalecemos, mi hermano. Pero si no apoyamos la lucha haciendo nuestra parte, ¿cómo estaríamos demostrando nuestro compromiso en esta guerra? Si nos remitimos a la palabra, no fue un solo ataque el que recibió el pueblo de Israel de estos amalecitas. Cada vez que el pueblo estaba vulnerable, llegaba un ataque. Entonces, cada vez que te encuentres en un momento espiritual bajo por el cansancio, si no atiendes pronto la situación, ten con seguridad que llegará pronto el ataque amalecita. Santiago 2, 14, 20 al 22 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Debemos revisar esta importante relación, mis hermanos, entre las obras y la fe. Y vamos a ver cómo
No puede desarrollarse una sin la otra. Si tú crees en el Señor, te mantendrás realizando las obras que Él te pide hacer. No importa lo difíciles que te parezcan. Cuando el Señor le pidió a Abraham sacrificar a Isaac, la justicia de Dios se hizo patente en la provisión del carnero. Y esto sucedió, mi querida hermana, cuando Abraham levantó el cuchillo. No fue antes. Entonces, debes estar dispuesto a actuar aunque te parezca extremo, aunque te parezca complejo, aunque te parezca imposible para tus estándares, aunque estés al borde del colapso por el cansancio. Debes fortalecer ese vínculo de confianza con el Señor para que las obras de justicia que estás llamado a hacer sean aceptas y de olor fragante, perfeccionando así nuestra fe. Pero mi hermana, te pido que prestemos muchísima atención al siguiente pasaje, porque es en extremo importante tenerlo muy, pero muy claro. Efesios 2, del 8 al 10 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mi hermana, por gracia somos salvos. No es algo que hicimos nosotras para merecer esa distinción. El Señor extendió hacia ti y hacia mí su gracia y tuvimos el privilegio de tener la oportunidad de la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe, dice aquí, ¿verdad? Bien, pues es decir, que no lo conseguimos porque nos pusimos a realizar cuanta buena obra se nos puso al frente. Y esto, mi hermana, deja fuera a todas aquellas personas que realizan muchas buenas obras y piensan que por esa razón ya no necesitan buscar al Señor, porque ya su naturaleza es ser buenos. Y ya con eso ganaron la vida. Pero eso, mi querida hermana, es una mentira del diablo que han querido creer. No es una realidad. Escucha muy bien esto, mi hermana. El Señor nos creó en Yeshua para realizar las buenas obras que Él pone frente a nosotros. ¿Y cuáles son estas buenas obras, mis queridas hermanas? Sus mandamientos. Y los pondrá en el momento preciso y adecuado frente a ti. Así que cuando te toca obedecer, obedeces. Cuando te toca ayudar, ayudas. Cuando te toca ser honesta, eres honesta. Cuando te toca ser fiel, eres fiel. Y cuando te toca promover la paz, mi hermana, eres la paz misma. ¿Sí? En el momento y lugar que fuiste llamada a hacerlo. Ya que estas obras, el mismo Padre las tiene preparadas para que seamos precisamente nosotras las que las realicemos. Es decir, que el Padre las ubica en tiempo y forma frente a ti para observar qué haces con ellas, si las vas a realizar o no. Mi hermana, el honor que nos hace el Señor al otorgarnos su gracia requiere de una acción lógica y natural de nuestra parte. Y es de suma importancia que lo revisemos detenidamente y eso requiere de nuestra parte lealtad. Bien, pues entonces, continuando con los principios espirituales, la lealtad es el cumplimiento de un compromiso inquebrantable con nuestro Creador, que se encuentra basado en la confianza en el único ser que es perfecto, honorable, justo y en el que solo hay verdad. Y ella nos va a permitir conservar la coherencia entre lo que pienso, hago y digo, y voy a guardar las verdades eternas que me permitirán hacer tesoros en el cielo. Y me permitirá también sostener y defender mis creencias, mis valores, mis convicciones delante de quien sea. Bien, pues ahora, si el Padre nos ha bendecido con su gracia, toma nota de lo siguiente, mi hermana. Recordemos que la semana pasada que leíamos Marcos 1:15, en palabras de Yeshua nos dijo, arrepiéntanse y crean. Y ambas, mi querida hermana, son, y crean en el Evangelio. Es la frase completa. Ajá. Y estos dos verbos, arrepiéntanse y crean, ¿sí? Son acciones imprescindibles para lograr la salvación. Recordemos que la semana pasada hablamos de metanoia, del cambio de mente
Y bueno, pues esto ya lo revisamos, ¿no? Ya lo revisamos, ya creo que lo tenemos claro. Ahora vamos a hablar de creer, que viene de la palabra griega pistis y significa fe, credibilidad, confianza, lealtad. Y aquí, mi querida hermana, también es necesario hacer un alto total y definir con exactitud esta palabra. Creer o tener fe no está ligada a un sentimiento, a una conjetura, a una suposición o a un anhelo de seguridad. O quizá puedas pensar que a una serie de convicciones religiosas, pero no. Esto, mi querida hermana, pistis, al igual que metanoia, también implica una decisión. ¿Por qué? Escucha bien esto, mi hermana. Porque literal y fielmente tu creador te ha cuidado de todo, te ha guardado tu vida a pesar de todos los desiertos que has vivido. Ha cumplido con cada acuerdo, ha estado contigo en cada crisis, ha demostrado con hechos palpables para ti que Él es confiable. Entonces, la relación entre Él y tú está basada en tres pilares fundamentales. Y tienes forzosamente, mi hermana, que identificarlos, haciendo una introspección seria y profunda de tu vida. En primer lugar, en la evidencia demostrada, porque la tienes a la vista, porque solo tú sabes todo lo que el Señor ha hecho durante toda tu vida por ti. ¿De dónde te sacó? ¿De qué te libró? ¿Por qué tú aún tienes vida y estás aquí y no has perecido, mi hermana, como tantos y tantos a tu alrededor, que ya no tienen ninguna oportunidad? Si tú despliegas toda tu vida hacia el frente, lo puedes observar. ¿Sí? ¿Cierto? En segundo lugar, en este historial de vida que tú vas a desplegar frente a ti, puedes verificar que en todo momento Él ha estado ahí apoyándote, ayudándote, llevando las cargas contigo. Jamás te ha dejado sola. Y en tercer lugar, mi querida hermana, en el compromiso mutuo. Esta obligación que trajo el Señor contigo desde el momento que decidió extender su gracia hacia ti y que tú aceptaste desde que empezaste a caminar con Él. Toda acción que Él ha llevado a cabo en tu vida ha sido a tu favor, aunque en ocasiones parezca lo contrario. Y forzosamente ha tenido que ser evidente para ti. Y esto te obliga a mantener un compromiso permanente con el Creador. Y estoy segura, mi querida hermana, que has respondido con agradecimiento. Por supuesto que sí. Pero también, mi hermana, y muy importante, debes estar consciente, mejor dicho, conscientemente debes de haber decidido ya tener en tu Señor una confianza ganada, gracias a la evidencia de sus acciones en tu vida. Es decir, no crees por creer en Él, porque se siente bonito en tu corazón. Bueno, sí se siente bonito, pero no es la razón, ¿sí? Sino porque lo que ha hecho por ti es por eso, mi hermana, es por eso que tú crees en Él, porque todo lo que Él ha hecho habla por sí mismo. Y esto te lleva a decidir entregarle, mi querida hermana, tu lealtad firme. Una lealtad que debe permanecer por encima de cualquier cosa que ocurra y que quiera empañar este vínculo tan grande que debes tener con él. Y por supuesto, has decidido, mi querida hermana, tener en él hacia él un compromiso patente, un compromiso manifiesto de seguir caminando con Él, porque Él es 100% confiable. Y estos tres pilares, mi hermana, es donde debe estar firme y asentada tu pistis, el creer en tu Señor, así como también es donde debe descansar tu fe. Y te voy a platicar cómo funciona esto, mi hermana. Es la confianza que tenemos en el Creador porque nos distingue, extendiendo su favor a alguien como nosotras, que no tenemos ninguna oportunidad de conseguir los medios o hacer lo necesario para lograr la salvación. Y sin embargo, Él nos está dando esta oportunidad.
Y nosotros le entregamos nuestra confianza en reconocimiento de haber puesto su mirada en nosotros. Y además porque sabemos por la evidencia que su voluntad de hacerlo es perfecta. Es la lealtad de un ciudadano del reino que por respeto le otorgamos al rey para que su reino eterno sea extendido hacia donde él lo ordene, porque su voluntad de establecerlo es para agradarnos a nosotros, dándonos un espacio en la inmensidad de su creación donde podamos vivir en su presencia y estar por siempre en su compañía. Y es el compromiso evidente, visible, palpable que un soldado raso como nosotros tenemos con nuestro general de división, como aliados en el campo de batalla, porque su voluntad es buena. Y todo lo que en esta batalla está sucediendo, gracias a su dirección, es para nuestro bien. Mira que si no lo será, mi hermana, sacarnos del mundo para darnos la ciudadanía del rey. Hebreos 11:6 nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el que se acerca a Dios cree, tiene la firme convicción de que Él es Dios. Y la decisión de creer en Él y de seguirlo es porque lo conoces, que es 100% confiable, 100% perfecto, 100% justo, 100% fiel, 100% misericordioso y 100% Él es la autoridad máxima. ¿Y por qué lo sabemos, mi hermana? Por experiencia propia, porque ya lo conocimos en la intimidad. Ya el Señor se tomó el tiempo de mostrarnos todas sus cualidades a favor del que los busca con sinceridad. Y es por eso que tenemos fe en Él. Y es por eso que le somos fieles, mi hermano. Hebreos 11:1 nos dice, entonces la fe, perdón, es cuando es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe no es algo que voy a buscar en la abstracción de mi mente, a ver si la encuentro y la riego y la pongo a crecer, sino es algo que decido mostrar a través de la confianza, de la lealtad y del compromiso que tengo con mi Señor, gracias a la evidencia de su presencia en mi vida. Y desde ahí, mi hermana, puede observar y constatar de primera mano lo que ya nos dijo la semana pasada también, primera de Juan 4:19, que Él me amó primero. Y entonces me extendió su favor y desde entonces me ha cuidado, me ha guardado, me ha protegido hasta este día, forjando con estas acciones, mi hermana, de su parte, un compromiso de buena voluntad entre Él y tú, entre Él y yo. Y que tiene como principal objetivo que rindamos sin ninguna duda ni reserva nuestras vidas ante Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque todo lo que ocurre en nuestras vidas a partir de esta alianza que estamos formando con el Señor, no importa el aspecto externo que tenga. El fin último siempre será de bendición, siempre será para nuestro bien. Y esto, mi querida hermana, es la fe, la fidelidad en el Señor. Entonces, lo que nos dice este versículo, que es la certeza y la convicción, ¿por qué tengo certeza y estoy convencida? Porque creo y tengo fe en mi Señor. Bien, pues solo para confirmar lo que te acabo de decir, todo lo que Hebreos 11 nos dice al principio implica una decisión de tomar acción. Dice aquí, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Lo llevaron a otro sitio, mi hermano. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de su tierra. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Acaso, mi hermana, a alguno de ellos el Señor les mostró el resultado final para convencerlos de que actuaran? No, sencillamente decidieron creer y actuar e hicieron las obras a las que fueron llamados para perfeccionar su fe. ¿Puedes ver la estrecha relación entre la fe y las obras?
Puedes notar por qué la fe sin obras es muerta y por qué sin fe es imposible agradar a Dios. Hace un momento en Santiago 2:22 nos acaba de decir que la fe actúa junto con las obras y se perfecciona por las obras. Espero, mi hermana, que sea para ti tan claro como el agua. Entonces, debemos cumplir con el arrepentimiento, ¿verdad? Con la metanoia, con ese cambio de mente, y con la pistis, creer en el Señor y tener fe. Es obligatorio tomar la decisión y actuar en consecuencia. Santiago 2:23, 24 y 26 nos dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta porque la fe que no actúa, mi hermana, es incredulidad, es duda y es deslealtad hacia el único ser al que le debemos la vida y todo nuestro amor y toda nuestra devoción. Entonces, mi hermana querida, aquí está la razón del por qué el Señor no perdonó el ataque de los amalecitas. Y la orden fue traerlos de debajo del cielo. Un ataque alevoso, traidor, abusivo, cínico, como el de los amalecitas, en los momentos de flaqueza, es única y exclusivamente con el fin de provocar en ti duda. ¿De quién? De tu creador. De que si existe, de que si es quien dice ser, de que si realmente cuida de ti, de que él no tiene tanto poder en realidad, de que si no será que todo es un producto de la casualidad, etcétera, ¿no? Etcétera. Un espíritu pero tan despreciable como el de Amalek intentará, mi hermana, sabotear, boicotear, dañar y entorpecer de todas las maneras posibles tu fe en el Señor. Mateo 11:28 al 30 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermana querida, otórgale a la fe y a las obras el lugar que les corresponde en esta guerra contra las tinieblas. No las pases por alto. Cuando el Señor ponga frente a ti una obra que realizar, recuerda que no está ahí por casualidad. Es para que decidas y actúes, para que te muevas. Es un llamado de lo alto para perfeccionar tu fe. Y cuando estés al límite de tus fuerzas, no esperes, mi hermana, que aparezca Malek. Ven a Yeshua, únete a él y lleva con él su yugo. Y él te dará descanso, el descanso necesario para seguir adelante. Éxodo 17:12 nos dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y finalmente, mi querida hermana, si tienes a Yeshua como tu fundamento, si el rey te dice, es momento de hacer esto o aquello, tu respuesta siempre debe ser, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hechos 4:11 dice, este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo, mi hermana, es la piedra que está en la parte superior central de un arco, la piedra que funciona como base o sostén. Es la piedra que soporta la presión de ambos lados y que mantiene el arco erguido. Si nosotros descansamos en Yeshua como nuestra cabeza del ángulo, como nuestro fundamento, como el cimiento del nuevo ser que estamos edificando, nunca más seremos las desvalidas, las humilladas, las pisoteadas, las indefensas y atemorizadas. Yeshua mismo nos dará el valor, la entereza y el ánimo necesario para seguir levantando las manos con firmeza, para que la justicia de Dios se manifieste en cada momento de nuestra vida. Y nunca más nos permitiremos, mis hermanos, ser vencidas en esta lucha. Éxodo 17:15 nos dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Adonai Nisi.
En el lugar donde Josué deshizo a espada a Amalek, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Nisi viene de la palabra raíz nasas, que quiere decir brillar a lo lejos, ser visible, sobresalir como una bandera que ondea en lo alto. Y tú, mi hermana, a partir de la victoria contra el espíritu de Amalek, la bandera que ondearás y por la que serás visible es la del Señor, mostrando así que le perteneces, ¿sí? En quién está tu identidad, formando parte del ejército que combate en las batallas contra las tinieblas, al mando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, después de esto, mi querida hermana, vamos a hablar acerca de la impartición de justicia. Y lo vamos a ver en la elección de jueces en Éxodo 18. Jetro, el suegro de Moisés, al enterarse de todo lo que el padre hizo con el pueblo de Israel, dirigido por su yerno, decide visitarlo. Y su nombre es Jitro. Nosotros lo conocemos como Jetro, pero Jitro se traduce como su excelencia y viene de la palabra raíz yatar, que quiere decir exceder, principal, sobresalir y sobreabundar. Entonces, recordemos que el nombre de el suegro de Moisés era Reuel, según nos lo dijo Éxodo 2:18, que quiere decir amigo de Dios y que era sacerdote del pueblo de los Marianitas. Como sacerdote y juez para el pueblo marianita, su nombre cambia a Yitro, que quiere decir su excelencia. Hasta ahora, en la actualidad, así nos referimos nosotros a un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Como su excelencia. Los madianitas eran descendientes, mi hermana, de Medán, hijo de Abraham y Sétura. Y la palabra Midian quiere decir rencilla, pleito y contienda. Y viene la palabra raíz dun, que quiere decir gobernar, juez, juzgar, castigar, contender y defender. Un pueblo apto, mi hermana, para ejercitar la función que él desempeñaba y donde debe haber sido verdaderamente destacada su función debido a que se ganó el título de su excelencia. Pues este Yitro viene a Moisés a mostrarle cómo juzgar al pueblo para que el exceso de trabajo no termine con sus fuerzas. Entonces, Éxodo 18, 13 al 16 nos dice, y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Bien, pues Jetro o Yitro se da cuenta de las tareas que desempeñaba Moisés ante el pueblo. Y una parte muy importante que deben cumplir las personas que tienen un cargo de juez es declarar las ordenanzas y las leyes del Señor. En el camino espiritual que todas andamos, mi hermana, el conocimiento de la palabra o la sabiduría espiritual que debemos adquirir hasta cierto punto regularmente viene de la guía y del buen consejo de otros hermanos que tienen un conocimiento y discernimiento mayor de la misma para poder entender lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Bien, pues ya sea nuestro pastor, un consejero, nuestros maestros, etcétera. Entonces, debemos de considerar que hay una responsabilidad compartida en el conocimiento. Entonces, todos tenemos la obligación moral de conocer cada día más y mejor la Torah de nuestro Padre Eterno, para ser de apoyo y ayuda a los nuevos convertidos. Éxodo 18, del 21 al 22, dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. La labor que los llamados a cumplir con este deber que deben realizar es ser
hombres que cumplan con las características aquí mencionadas, hombres de virtud, sin avaricia. Y también debemos destacar la importancia del liderazgo y la sabiduría para delegar responsabilidades, para que la dirección de la congregación, mis hermanas, siempre sea efectiva. Evidentemente, la Torah es una guía hacia la santidad que debe manifestar el pueblo de Dios, pero también este pasaje nos hace conscientes de la importancia de la integridad y la sabiduría que debemos mostrar en nuestra vida espiritual. En Apocalipsis 24 nos habla acerca de las personas que recibirán la facultad de juzgar y es importante que desarrollen todas las características citadas en Primera de Timoteo 3 del 1 al 13, que no vamos a abordar en este caso por falta de tiempo, lo que ustedes pueden revisar en sus Biblias. Pero lo que sí, mi querida hermana, es una realidad, es que sí, perdónenme, pero se me está acabando la pila, es que quien reciba esa facultad debe empezar a ejercitarse en ella, ¿verdad? Desde ya, desde ahorita, desde aquí mismo tienen que hacerlo, mis hermanos. Bien, pues entonces en nuestro recorrido, mis queridas hermanas, hemos llegado al monte Sinaí. Bien, pues en el tercer mes de la salida de Egipto, el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, donde lo esperaba un gran evento. Éxodo 19. 3 y 4 nos dice, y Moisés subió a Dios y Adonai lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El Padre, mis hermanas, primero nos hace ver la bendición que ha hecho con nosotros y después nos indica lo que debemos hacer, no con exigencia. Solamente nos plantea las directrices que espera que su pueblo siga en obediencia plena. Éxodo 19, 5 y 6 nos dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Y el Señor establece este pacto con Moisés. Su pueblo será considerado su especial tesoro, siempre y cuando se guarde el pacto. El pueblo debe seguir los lineamientos que el Padre establece para hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, todos somos llamados a ser mediadores entre el Padre y un pueblo con mentalidad de esclavo y que se encuentra, mi hermana, alejado del conocimiento de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir su guía o seguiremos siendo necias, actuando como la carne nos lo pide? Ahora, hay algo muy importante que debo decirte. El Padre se toma todo el tiempo necesario para darnos con toda claridad y precisión los mandamientos y todas las leyes que debemos conocer y cómo debemos actuar y que las encontramos a lo largo y ancho de su Torah, que deben regir a un ciudadano del reino. De lo que no vamos a hablar, mi hermana, porque en esta ocasión te pido a que ya los conocemos. Sabemos que es la Constitución que debe regir a un hijo de Dios, a un ciudadano del reino. Y es nuestro compromiso establecido y manifiesto con el Padre. Pero que además, mi hermana, merece un tiempo especial de estudio. Pero en esta ocasión es necesario que nos enfoquemos y prestemos mucha atención a lo que está sucediendo justamente abajo del monte Sinaí, donde está el pueblo que aún no ha comprendido plenamente a qué lo llamó el Señor al desierto. Entonces, Éxodo 20, del 18 al 20, nos dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y el pueblo, ante el miedo que la presencia del Señor provocó en ellos, pidieron a Moisés que fuera su mediador. Y esta petición es nuestra propia necesidad, mi hermana, la necesidad que tenemos de nuestro amado Yeshua, que nos acerca a nuestro Padre, dándonos seguridad, confianza.
y lo hace con todo el amor. Pero también algo realmente importante que no podemos dejar de mencionar es lo que dice Moisés. Vino Dios para probarlos y para que su temor esté delante de ustedes. Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Temor es la palabra yirá, que es temor o reverencia, y viene de la palabra raíz yare, que quiere decir reverenciar, asustar, amedrentar, atemorizar, formidable y maravilla. Entonces, el temor de Dios es un principio espiritual elemental, ¿sí? Te voy a compartir algo, mi hermana, en lo que yo caí en cuenta cuando estaba estudiando el temor de Dios. Generalmente pensamos en el temor de Dios como la reverencia, ¿verdad? El respeto que debemos tener por el Señor. Pero escucha esto, mi querida hermana. ¿Por qué le debo al Señor ese respeto, esa reverencia? Porque debo de tener la agudeza visual necesaria para reconocer la presencia de Dios en todas las cosas. Si yo abro bien mis ojos ante esta verdad y veo su grandeza, su poder, su bondad, su perfección, su inmensidad, su amor, me quedo tan asombrada por lo que veo que me hace reconocer que existe alguien tan grande, tan vasto e incontenible que mi mente, mi hermana limitada, no puede comprender. Y el respeto que surge en mí hacia él es porque es un ser que de tanta perfección y santidad me causa asombro y temor. Y esta acepción, mi hermana, que nos da la traducción de Yaré, la palabra formidable, si la buscas en tu diccionario, te va a decir que es algo o alguien excesivamente grande y de tanta grandeza infunde asombro y temor. Te das cuenta de que es justamente lo que nos da la pauta para afirmar que de tanto que es nuestro Padre, nos asombra y nos da temor, porque estar en su presencia, mi hermana, su perfección, obligadamente evidencia, ¿sí? En nosotros lo imperfectos que somos. Y entonces, mi querida hermana, esto nos hace caer en cuenta de que la fuente de sabiduría solo puede provenir de él, ¿sí? Porque de, puede provenir de él porque es un ser infinitamente superior a cualquier ser, porque de él mana absolutamente todo. No hay nada, ¿sí? Pero nada que pueda escapar de su conocimiento. Y por fin, mi querida hermana, entiendo lo que me acaba de decir Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, el respeto y el asombro que me ocasiona conocer y reconocer que Él es Dios y yo no, es donde radica mi mayor seguridad para confiar mi vida entera en sus manos. Espero, mi querida hermana, haberlo expresado con claridad y que quede fijo en tu corazón el temor de Dios. Y este principio me va a permitir tener la sabiduría y la humildad necesarias para vivir en rectitud. Evidentemente, mi hermana, se agudizará mi discernimiento del bien y del mal, y al reconocer su grandeza y autoridad y soberanía, me hará vivir en reverencia y amor, buscando siempre agradarlo. Entonces, mi hermana, en esta travesía de Egipto al Sinaí, hemos visto cómo el Dios de Israel se ha manifestado a su pueblo de manera milagrosa, paciente y en extremo amorosa, como un padre a su hijo, como el pastor a sus ovejas y como el esposo a su esposa. Mi hermana querida, todo esto lo hace para llevarlos hacia el pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Aceptas el pacto, mi hermana? Bien, pues entonces, continuando con este recorrido, mis queridas hermanas, Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, que sellarían el pacto, y la instrucción precisa para construir un tabernáculo, donde el Señor habitaría en medio de su pueblo. Pero ¿qué sucede cuando Moisés permanece por 40 días en el monte y el pueblo sigue teniendo la mentalidad de Egipto, la mentalidad de esclavo? Bien, pues Éxodo 32.
del 1 al 2 nos dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. El pueblo en su insensatez y necedad, no importando lo que apenas unos días acababan de experimentar, ¿verdad? La presencia misma de Dios en el monte Sinaí, quiere adorar algo visible y tangible, violando así el primero y segundo mandamientos que el Señor les dio. Mi hermana, en una situación así, ¿cuál es tu proceder? Si en lugar de buscar con más empeño al Señor y permanecer en su presencia, prefieres olvidarte de todas las maravillas que Él ha hecho por ti y para ti, entonces debes de trabajar aún más, con muchísimo más empeño en producir en ti la paciencia. Porque a estas alturas ya deberías estar consciente de que sus tiempos son perfectos. Debes esperar por ellos. Israel estaba justamente en esa prueba, mi hermana querida, que no pasó. Entonces, dice Lucas 21, del 17 al 19, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia, mis hermanas, es la capacidad de mantener la calma y la serenidad ante cualquier contratiempo o dificultad, sin alterarte ni perder el control. Y necesitas formar la paciencia en ti con el objeto de soportar cualquier incomodidad o retraso sin reaccionar negativamente, para tener la capacidad de dar el tiempo necesario al desarrollo de cualquier evento y para tener la disposición, mi querida hermana, para realizar cualquier tarea que el Señor te asigne, sin importar el tiempo que necesites para hacerlo, así sean días, semanas, meses o años. ¿Recuerdas a Ezequiel, mi hermana? Estuvo acostado de su lado izquierdo y comiendo pan muy especial por 390 días. Entonces, mi querida hermana, a formar la paciencia. Éxodo 32, del 3 al 6, nos dice, entonces, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí te pido, mi hermana, que pongas mucha atención en lo siguiente. Vamos a hablar de dos principios espirituales que son básicos e indispensables en este andar con el Señor. Necesitas ser muy honesta contigo misma para responder la siguiente pregunta. Porque en esta época, mi querida hermana, donde con un solo clic es tan fácil encontrar la información que buscas o necesitas, debes estar muchísimo más atenta a la información que se despliega frente a ti. ¿A quién sigues cuando estás buscando más del Señor? ¿A un líder que te gusta, al que te cae bien, al que te parece carismático o que es muy popular, o quizá a una enseñanza que no te obliga a rendir todo ante el Señor y que solo te acaricia el ego? O a personas, mi querida hermana, que hablan muy bonito, ¿no? De Dios, pero que no te, de hecho a ti no te incomoda todo lo que dicen, ¿no? Pero que sus conclusiones no tienen ningún sustento bíblico. O estás firmemente comprometida con el Señor y todo lo que haces es para agradarlo a Él. Y si es así, ¿tienes comunión constante con Él para saber que vas por el camino correcto, mi hermana? Bien, porque es tu obligación escudriñar de tal manera lo que los líderes te enseñan, que tu andar en el camino sea el de un verdadero discípulo y vaya dando fruto en ti.
porque siempre corremos el riesgo de embelezarnos con lo que nos endulce el oído y perdemos de vista lo más importante, que es conocer cada vez más y más y más profundamente a nuestro Dios, desentrañar cada vez más verdades que se encuentran en su palabra y lograr paso a paso mayor cercanía con Él. Porque si no lo estás haciendo de esta manera, corres el riesgo de caer en los errores que el común de las personas cae. Seguir enseñanzas y líderes tan, pero tan frágiles como el Cristo. Y esos líderes que no tienen ninguna firmeza, ni determinación, ni fuerza moral, que fácilmente ceden ante la adversidad y ante las tentaciones. Estos que se sostienen porque tienen seguidores, no porque estén aportando verdades del reino de Dios. En la Iglesia Bíblica El Camino conocemos a nuestros líderes. No estoy haciendo alusión a ellos, sino a todo lo que vemos y encontramos en las redes sociales, a todo lo que la inteligencia artificial nos dice, a toda la información que los algoritmos nos despliegan, que son las más compartidas o las que tienen más likes, pero no necesariamente son las más confiables. Entonces, mis hermanas, tengamos mucho cuidado en examinar nuestro corazón y seguir a líderes o páginas por las razones correctas, no porque es famoso. Eso no lo hace invulnerable a equivocarse y caer en pecado. Al contrario. Y de hecho, lo hace más susceptible. Entonces, mis hermanas, cuando veas a un líder, más bien, cuando veas a un mal líder, toma lo bueno, si es que lo tiene, y desecha lo malo. Porque el único que debe ser famoso aquí es nuestro Señor. Y en este caso, mi hermana, a Aarón, no sabemos cuál fue su sentir ante la presión del pueblo, pidiéndole hacer un ídolo. Quizá tuvo miedo ante la presión de la multitud. Quizá quiso complacer a esa misma multitud. Quizá solo quiso regresar al mundo, adorando lo que en Egipto se adoraba. En fin, desconocemos la razón. Pero lo que es evidente es que su liderazgo no estaba bien asentado. La firmeza de un líder debe ser inamovible. Segunda de Pedro 3, 17 y 18 nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. Entonces, mi hermana, no permitas que tu compromiso con el Señor, que debe ser inquebrantable, se ve empañado por errores ajenos. Firmeza. Entonces, permite a la firmeza en tu andar con el Señor y la seguridad y estabilidad que tienes en Él. No des cabida a dejarte dominar ni abatir por lo que personas inconstantes y vulnerables te digan o te presionen o hagan, ¿verdad? Para que tú hacerte a ti pecar contra el Señor. Porque ellos, mis hermanas, finalmente son agentes de las tinieblas, que solo buscan hacerte caer. Entonces, la firmeza te dará confianza inquebrantable en Dios, te permitirá establecer límites claros y precisos y marcarás un alto a los demás, no dejando que influyan en tus creencias. Afirmarás tu lealtad a estas creencias y a tu relación con nuestro Señor. Pero además, mi hermana querida, Proverbios 24:3 nos dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La prudencia, la firmeza y la prudencia van a ir de la mano, ya que es la cautela necesaria para dar pasos firmes, para salir del mundo de tinieblas. Busquemos ese equilibrio que nos dejará ver lo que está bien y lo que está mal. Pero, mi hermana querida, con sensatez. Y esto nos permitirá tomar decisiones sabias que nos harán actuar en el momento adecuado, anticipar consecuencias y evaluar riesgos si es que los estamos tomando. Y nos ayudará a utilizar la experiencia previa para ir tomando mejores decisiones cada vez. Éxodo 32, del 7 al 10, nos dice, entonces Adonai dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son
tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Adonai a Moisés, no he visto, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. El pueblo, mi hermana, llamado a ser un reino de sacerdotes y gente santa, el especial tesoro de nuestro Dios, estaba danzando y regocijándose frente a un ídolo. Mientras el Señor daba instrucciones claras y precisas a Moisés de cómo debería de ser su comportamiento. No en balde ardió en ira. Y dice el Señor que es un pueblo de dura cerviz. Y dura cerviz es la palabra caché ores, cuello duro. Es también difícil, alguien difícil, obstinado y violento. Un cuello, es un cuello, mi hermana, que se inclina, pero no como reverencia para obedecer, sino de una manera violenta, rígida, con terquedad, con enojo, con obstinación y evidentemente con desobediencia. Esa era la postura del pueblo ante la autoridad divina. Entonces, mi hermana, la lección para nosotros es que entre más rechacemos la dirección de nuestro Dios, más nos estamos alejando de cumplir con nuestro propósito de vida. Estamos más alejados de nuestro Creador. Job 4:6 nos dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Bien, pues la integridad es otro principio más e igual de importante y necesario. Implica honestidad y rectitud, especialmente, mi hermana, cuando nadie te ve. Quiero que notes algo muy importante. Acabo de decir, especialmente cuando nadie te ve. ¿Te has dado cuenta cómo miente la gente para encubrir sus faltas? Porque es muy importante para ellos conservar ante los demás cierta imagen de rectitud y honestidad, que regularmente está muy, pero muy lejos de tener. Solo es apariencia. Y son capaces, mi hermana, hasta de acabar con la vida de quien sea, con tal de conservar esa apariencia de rectitud, ¿cierto? Porque no se han dado cuenta, mi hermana, o han olvidado que todas sus acciones están delante del Señor. El ser más importante a quien debes mantener, a que debes mantener esa imagen, siempre te está observando. Conoce los más profundos deseos de tu corazón. Entonces, si te encuentras desnudo de apariencias ante Él, Él sabe realmente quién eres. Entonces, recuerda que tu integridad no solo debe ser de apariencia, sino verdadera, nacida del corazón. Y ser íntegro te va a permitir vivir tomando decisiones sabias, te va a permitir que lleves a cabo una restauración interna, enderezando lo que es necesario enderezar en tu comportamiento. Y te va a permitir también vivir en paz y con estabilidad, debido a que no tienes ninguna preocupación de que alguien pueda descubrir alguna falta que hayas cometido, porque evidentemente nunca la vas a cometer. Éxodo 32, de 11 y 12, nos dice, entonces Moisés oró en presencia de Adonai, su Dios, y dijo, oh Adonai, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. La ira de Dios estaba perfectamente justificada después del proceder del pueblo. Pero fíjate muy bien, mi hermana, en el corazón de Moisés. Él intercede por este pueblo rebelde, pero en su súplica pone tanto cuidado en la integridad de su Señor, diciendo, ¿por qué han de hablar de ti los egipcios, diciendo para mal los sacó? Y le pide que se vuelva de su ira. Mi hermana, este es un verdadero ejemplo de un líder. Moisés en más de una ocasión estuvo al borde del colapso por las quejas del pueblo. Sin embargo, tuvo la capacidad de ver el panorama completo. Y él, como mediador, no quiere que ninguna de las dos partes salga afectada. Toma nota de este importante comportamiento que debe tener un intercesor. Deuteronomio 9, del 18 al 20, dice,
Y me postré delante de Adonai como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Adonai para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Adonai estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Adonai me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Adonai en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. El mismo Moisés, que estuvo en más de una ocasión al borde de la desesperación por el comportamiento del pueblo, intercede 40 días y 40 noches por este pueblo rebelde. Y aún así, mi querida hermana, murieron 3,000 hombres, según lo que nos dice Éxodo 32:28, a causa de este pecado. Y muchas veces, seguramente, nos hemos preguntado, ¿por qué el autor del becerro siguió con vida? ¿No? Bueno, pues la respuesta está en este pasaje. Porque Moisés, su hermano, también hizo una intercesión especial por él. Entonces, mis hermanas, no subestimemos el poder de la intercesión ante el Señor, porque cierto es que el resultado nos puede sorprender. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro sumo sacerdote nos da el regalo de la vida, y gracias a la intercesión que hace a cada momento por las faltas que tú y yo seguimos cometiendo en este andar hacia la vida eterna, es por lo que podemos seguir dando batalla en las tinieblas, mis hermanos. Presta atención a tu andar, pero también agradece que por él, por nuestro Yeshua, es que podemos seguir en pie de lucha. Y en cada falta en que caemos, siempre está su intercesión delante del Padre para que podamos continuar avanzando. Bien, pues la intercesión es el siguiente principio que debemos considerar desarrollar, no para ganar la vida eterna. Yeshua ya se encargó de ello y se sigue encargando, pero sí, para ayudar a otros, la podemos utilizar para que nuestras luchas y nuestro recorrido por el desierto sea más ligero. La intercesión entonces nos lleva a abogar en favor de otros, nos ayuda a perfeccionar el amor al prójimo y nos hace buscar la intervención divina a favor de las personas, incluso mi hermana, de naciones enteras. Es un principio basado en el amor, reflejando lo que nuestro Yeshua hace por cada uno de nosotros, e incluso el espíritu de santidad. Porque cuando no sabemos o podemos orar por la carga emocional que tenemos, él mismo lo hace ante el Padre por nosotros, con gemidos indecibles. Éxodo 32:19-21 nos dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojando las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? La decisión de Moisés de quemar y moler el becerro y darlo a beber fue un acto de humillación para hacer ver al pueblo que la idolatría trae muerte, ya que después de adorar una imagen que no tiene ningún poder, el deshacerlo hasta convertirlo en polvo les mostró lo vano e inútil que es aferrarte a una imagen que no tiene ningún poder. Ahora, hay una pregunta muy importante que te voy a hacer para que puedas hacer una introspección profunda de tu vida. Mi hermana, ¿has hecho un recuento de cuántos becerros de oro has dejado entrar a tu vida y aún permanecen contigo? ¿Y los tienes? Porque no tienes muy claro si lo son o no. Porque te los regalaron, porque te los heredaron, porque te gusta su aspecto, porque adorna tus repisas o tus libreros, o porque te costó mucho dinero. En fin, ¿no? No, yo no lo sé, pero creemos, mi hermana, realmente que podemos servir a dos señores. Te voy a preguntar, mi hermana, ¿cuánto de tu vida cristiana estás viviendo llena de actividad religiosa, pero aún no tiene fruto? Porque leemos la palabra,
oramos, acudimos a los servicios, tomamos clase entre semana, participamos del ministerio, celebramos Shabbat, celebramos las fiestas, pero la realidad es que seguimos con las mismas actitudes que siempre hemos tenido. Aún, todavía a estas alturas, estamos más pendientes de la paja ajena antes que de la vida propia. Estamos muy, pero muy lejos del poder transformador, del poder que crea y pone en orden, del poder del Espíritu de Santidad. Entonces, mi hermana, este evento nos obliga a hacer una minuciosa revisión de tu casa, de tus pertenencias y todo lo que represente al enemigo, por más sutil que esto sea, tienes que quemarlo si es posible o deshacerte de ello, de tal manera que no pueda volver a caer en manos de otra persona. Tienes que desligarte por completo de todo lo que no glorifica a Dios, porque de esta manera estás deteniendo tú misma tu crecimiento en el Señor. Y jamás en lo que te reste de vida debes volver a mirar atrás. Debes acabar con el becerro de oro. Salmos 13, del 15 al 17, nos dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Nuevamente, mi hermana, repito, en el único ser que podemos confiar al 100% es nuestro Señor. Entonces, mi hermana, procura poner tu confianza donde debe estar firmemente anclada. Guarda tu corazón para el Señor y no para que el mundo, y no, perdón, y no para lo que el mundo opina, que debe ocupar tus pensamientos y tu devoción. Llena tu vida del Señor y tu actuar en ella será la consecuencia directa de vivir agradando al único Dios verdadero, que está vivo, que es real, mi hermana, que es justo, que es fiel. Y deseo de corazón que este recorrido que dejaremos hasta este punto sirva para desenterrar mentiras que por años han ocupado espacio en tu mente y que han desviado tus pensamientos de lo único digno de ocupar no solo tus pensamientos, sino cada centímetro de ti, de tu ser. Esfuérzate, mi hermana, y sé valiente para terminar la carrera, llegando a la meta, no quedándote a la mitad del camino. Pero también, mi hermana, es necesario que prestemos mucha atención a lo que nos dice Mateo 24:13, que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia, que es el empeño, la insistencia, el tesón, la capacidad de mantener el esfuerzo constante, de tener la perdón, voluntad para superar obstáculos, la voluntad para seguir adelante. No importa cómo se vean los tiempos, no importa. Y nos va a servir para mantener firme el propósito, para desarrollar la madurez y carácter que necesitamos para dar frente a esta guerra contra las tinieblas. También nos servirá para mantener viva la esperanza de un día acabar con las fortalezas cananeas y llegar a la gloriosa meta, donde viviremos por la eternidad con nuestro Rey Yeshua. Vestidas, mi hermana, vestidas todas de lino fino, tan, pero tan resplandeciente que brillaremos como diamantes. Entonces, no pasemos por alto ninguno de estos principios espirituales. Y desde ya hay que trabajar en ellos, perfeccionándolos. Y termino, mi hermana, con las hermosas palabras de mi Señor, que expresó al principio de su ministerio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, mi hermana, esto es todo por mi parte. Espero que hayas desentrañado muchas verdades eternas a través de este recorrido y que ahora tengas una visión de 360 grados de quién es tu Dios, el ser más puro y perfecto que solamente quiere tu bien. Muchísimas gracias, mis hermanas, muy amables de su parte. Muchas gracias, querida hermana Rocío. Un tema muy profundo donde muchas pudimos pues tener estas explicaciones con, ahora sí que como digo yo, con rayitas y con bolitas. Muchas gracias y que yo creo que todas dejamos apuntes o hay que seguir viendo la enseñanza para seguir repasando estos temas que son tan densos, ¿verdad? Pero tan importantes para tener una relación hermosa con el Padre
y para alentarnos unas a otras. Y a continuación, hermanas, vamos a pasar con nuestra hermana Zulema Cabral para que haga la oración de despedida. Buenas noches a todas. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Pues vamos a darle gracias a Dios por el tiempo de enseñanza, para dar frutos, para ganar almas, manifestar el carácter de nuestro Rey, porque nos ha llamado a ser hijos, hijos de un gran Rey y ser reyes y sacerdotes, ser la sal y la luz. Te damos gracias, Padre Celestial, Rey del universo, porque eres el primer cerco, Padre, que nos pones y nos llamas, Señor, para a ser santos, y porque siempre nos enseñas, Señor, a llevarnos más y más a lo profundo que es tu enseñanza. Padre Celestial, que seamos mujeres y hombres con un corazón dispuesto a entregarse, a humillarse, a rendirse, Señor, hacia ti. Reconocer, Señor, que nada sin ti podemos hacer para hacer lo correcto, para ser pulidos, Señor. Abacadosh, te doy gracias por cada una de estas personas que estamos escuchando tu mensaje, Señor. Será para edificarlos en su espíritu. Padre, sigue trabajando con cada una de estas mujeres, Señor. Sigue obrando con cada una de ellas, Señor, para manifestar tu amor, tu poder, para alcanzar esa sabiduría, Señor, para alcanzar esa santidad y no perder la fe, Señor. También, Señor, te pido que esa sabiduría nos llegue a cada una de nosotras, Señor, porque tú nos preparas, Señor, cada jueves, tú nos preparas a cada una de ellas a la que va a exponer, Señor. Tú las preparas, Señor, para poder dar una enseñanza y llegar a lo profundo, para llegar a esa profundidad, Señor. Padre mío, pues yo te doy gracias porque en cada una de estas mujeres manifiestas ese amor, ese poder y manifiestas, Señor, que solo tú eres el único que nos sostiene, que nos levanta, que solo tú eres el único que nos pones en el camino, la sabiduría, Señor, la experiencia, que no es el conocer, el ser inteligente, sino aquellas personas, Señor, como Yetro que le habló a Moisés. Esa sabiduría, Señor, que solamente tú la puedes dar. Un Señor sabio. Y a veces buscamos nosotros nuestra santidad, buscamos nuestro sentir de mejorar, de sentirnos bien, de apoyarnos en personas que no nos llevan, Señor, a hacer lo correcto. Pero aquí estamos dispuestas a mejorar, dispuestas a transformar nuestros corazones, dispuestas, Señor, a crecer en tu espíritu y en tu verdad. Pues te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén.